Nosotros somos el equipo 4 y en el presente sociodrama vamos a hablar sobre el mecanismo de la transcriptasa inversa. Vamos a comentar también acerca de quiénes lo descubrieron, cómo se encuentra en la naturaleza, a qué se refiere en sí este proceso, cuál es el protocolo a llevar a cabo para trabajar con ello, las conclusiones a las que llegó el equipo, etc. Esperamos que con nuestra explicación puedan entender correctamente este tema. Antes de comenzar, hay que mencionar que el equipo está conformado por Jimena Canul Tolosa, Yesalina Andrea Castro Cruz, Santiago Chiquete Temores, Adriana Elian Cow Ewan, Leonardo Guillermo Méndez Porres y María Yáñez Ojeda. Para empezar, es importante mencionar que la transcripción inversa es una técnica que utilizan los investigadores para generar una hebra complementaria de ADN a partir de ARN. Se basa en un mecanismo retroviral en el que la enzima transcriptasa inversa realiza la transcripción de ARN en ADN. Y esta tiene 3 actividades bioquímicas que permiten este proceso. Una es la actividad de la ADN polimerasa dependiente de ARN. La otra es la actividad de ribonucleasa H y la tercera la actividad de ADN polimerasa dependiente de ADN. Ahora bien, ¿de dónde viene el proceso? El descubrimiento de la transcriptasa inversa se dio en el año 1970 gracias a 2 virólogos estadounidenses llamados David Baltimore y Howard Temin. En la naturaleza, la enzima transcriptasa inversa es lo que permite a los retrovirus, el virus de tipo ARN, duplicarse e integrar sus genomas de ARN en un genoma de ADN de un organismo hospedero. ¿Cómo se relaciona con algún proceso fisiológico de la célula? Una vez el virus entra en contacto con el huésped, el ARN viral y las enzimas que lo acompañan utilizan nucleótidos del huésped para ensamblar una sola hebra complementaria de ADN que se hibrida con la hebra del ARN original. La ARNasa H corta el híbrido ARN-ADN, lo que permite la formación de ADN de doble hebra, utilizando la ADN polimerasa dependiente de ADN. Con la ayuda de la enzima integrasa, la nueva hebra de ADN se incorpora al genoma del huésped. Seguidamente hablaremos del proceso. Primero, se aísla el ARN con el que vamos a trabajar y sometemos a todas esas moléculas de ARN mensajero a la actividad de la transcriptasa inversa obteniendo moléculas de ADN complementario monocatenario. Así, la transcriptasa inversa convierte el ARN viral en una copia de ADN lineal y monocatenario en el citoplasma de la célula huésped y este tiene 3 actividades enzimáticas. Síntesis de ADN usando ARN viral, síntesis de ADN usando ADN, actividad de la ribonucleasa H. Ahora bien, la transcriptasa inversa necesita un cebador que en los retrovirus es un ARN de transferencia específico. Y se transcribe a ADN un centenar de nucleótidos cercanos al extremo 5 del ARN viral donde la transcriptación se detiene. Para copiar el resto hay un mecanismo distinto. Se eliminan secuencias terminales redundantes del extremo 5, se forma un pequeño ADN monocatenario y actúa la ribonucleasa H. Y bueno, habiendo leído un poco lo anterior, ahora vamos a profundizar en el protocolo a llevar a cabo, el cual se compone de unos 5 pasos. Primero, se aísla el ARN mensajero total de la fuente deseada. Luego, este ARN se calienta para así poder desarrollarse. Como tercero, se lleva a cabo la transcripción reversa del ARN. Como cuarto, la PCR amplifica el ADN complementario obtenido de la primera cadena. Y finalmente ya se analizan todos los productos de la PCR. Entonces, como mencioné anteriormente, para comenzar es necesario aislar el ARN total de la fuente deseada y luego hay que diseñar y ordenar los fragmentos de PCR para el gen que se desea amplificar. Ahora, como el ARN tiende a tener estructuras secundarias y como necesitamos tener una sola hebra, es necesario llevar a cabo el calentamiento del ARN, el cual es un proceso que separa y despliega las hebras del ARN y se lleva a cabo de la siguiente forma.
Primero, hay que calentar 2 microgramos de ARN a 65 grados durante unos 5 minutos, para así obtener un ARN desnaturalizado, el cual posteriormente hay que colocar en hielo. Una vez llevado a cabo el anterior, ahora sí viene el proceso llevado a cabo por la transcriptasa inversa, en donde se prepara una reacción con las siguientes especificaciones. Vamos a tener ya el RNA ya desnaturalizado, los buffers de RT, los nucleótidos para generar la siguiente molécula de ADN, los hexámeros, los primers que contienen el oligo de T, la enzima de la transcriptasa inversa y finalmente agua ultradestilada. Posteriormente, esta reacción se incuba en un termociclador durante 1 hora a una temperatura de 37 a 42 grados centígrados y luego se desnaturaliza el ADN monocatenario obtenido a 95 grados centígrados durante 2 minutos y finalmente este se coloca en hielo. Y bueno, ahora sigue la reacción de la PCR, la cual amplifica el ADN complementario de la primera cadena y se ejecuta en un termociclador usando lo siguiente. Primero se lleva a cabo una desnaturalización inicial a 98 grados centígrados durante 30 segundos y luego se van a llevar a cabo unos ciclos, los cuales van a ser los siguientes. Primero pues otra desnaturalización, un recocido, una extensión, una final extensión y finalmente pues un mantenimiento a 4 grados centígrados. Ahora todo esto pues va a hacer que el ADN complementario pues de la transcriptasa inversa se pueda duplicar exponencialmente usando pues los cebadores específicos. Finalmente ya se lleva a cabo el análisis del producto. Pues cuando se amplifiquen o clonen los productos usando los cebadores específicos, como se mencionó anteriormente, ahora estos se deben ejecutar en gel de agarosa para así ya poder comprobar la presencia, intensidad y el tamaño de las bandas. Ahora, con el fin de pues ya poder entender un poquito mejor cómo es todo el proceso de la transcriptasa inversa, pues vamos a explicarlo de una manera muy general. Entonces, primero vamos a tener ARN mensajero ya desnaturalizado, el cual va a formar una cadena como la que podemos ver por aquí. En esta cadena en el poli A se va a unir el oligo de T, esto con el fin de que la transcriptasa inversa pueda iniciar su acción, la cual es complementar la cadena, como podemos ver por aquí. Por ejemplo, tenemos guanina y citosina, adenina, acilo, etc. Todo esto con el fin de obtener un ADN complementario, el cual se va a amplificar por la acción de la PCR. Por otro lado, ahora hablaremos de la relevancia del proceso. El mecanismo de la transcriptasa inversa ha expandido el mundo de la biología, pues a partir de productos de ADN complementario podemos examinar la composición genética de diferentes tumores y enfermedades. Por ejemplo, la enzima encontrada en el VIH emplea la transcriptasa inversa para convertir su ARN en ADN vírico. Así pues, los investigadores pueden utilizar el ADN complementario para la cuantificación del ARN. También proteger la composición genética de una especie en peligro de extinción, profundizar en investigación clínica, comprender el ARN mensajero y las proteínas involucradas durante una etapa de desarrollo determinada, pueden crear bibliotecas de ADN complementario, estudiar secuencias específicas de un tejido determinado y desarrollar bases de datos compartibles, etc. Ahora bien, la disponibilidad comercial de la transcriptasa inversa ha mejorado considerablemente el conocimiento de la biología molecular, ya que junto con otras enzimas ha permitido a los científicos clonar la secuencia de ADN y caracterizarla. De esta forma es posible afirmar que este mecanismo tiene una gran relevancia en los fines diagnósticos y biotecnológicos. Un ejemplo concreto de todo lo mencionado se puede apreciar en los procesos para tratar e investigar el VIH, pues este utiliza la transcriptasa inversa para copiar su material genético y generar así nuevos virus, los cuales parten de un círculo de proliferación de retrovirus, en donde los fármacos específicos han sido diseñados para interrumpir el proceso y por lo tanto suprimir su crecimiento. Los fármacos, aunque retrovirales, actúan en 2 niveles del ciclo replicativo del VIH, inhiben a la transcriptasa inversa bloqueando la síntesis de la cadena de ADN viral e inhiben la proteasa del VIH evitando la formación de proteínas estructurales del VIH. El genoma del VIH tiene 10.000 nucleótidos, por lo que la transcriptasa inversa hace 20.000 reacciones como incorporación para generar ADN.
Finalmente, ¿cuáles son nuestras conclusiones y perspectivas a futuro sobre este proceso? Nosotros como equipo pensamos que en un futuro, con ayuda de la familia del proceso de transcripción inversa, se pueden ayudar a combatir muchas enfermedades y mejorar varios procesos médicos, pues estas poseen una gran importancia en el campo de la medicina. Un ejemplo muy claro y cercano de lo que se espera de ellas fue en el 2020, cuando obtuvieron un papel importante en la pandemia ocasionada por el COVID-19, pues gracias a estas se pudieron diagnosticar una gran parte de casos mediante una prueba de PCR. Otro ejemplo claro de su ayuda e importancia a la sociedad es lo que ya hemos mencionado anteriormente referente al desarrollo de tratamientos del VIH, como lo son una serie de inhibidores nucleótidos y no nucleótidos, tales como los inhibidores de unión, inhibidores de protosea y los inhibidores de transcriptasa inversa, los cuales bloquean el mecanismo de la transcriptasa inversa para que no se produzca la retrotranscripción. A pesar de que está pendiente de desarrollo la vacuna contra el VIH, podemos darnos cuenta que gracias a todo el proceso de la transcripción inversa, se puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas gracias a la creación de estos fármacos. Ahora bien, siguiendo el tema del VIH, más en concreto el futuro de este, nos surge la pregunta, ¿qué podemos esperar del papel que tomará la transcriptasa inversa en contra de esta enfermedad? La respuesta es más una perspectiva que una afirmación, pues como se mencionó anteriormente, aún se está trabajando en el desarrollo de vacunas vivas atenuadas en contra del VIH, que se basan en eliminar o limitar la capacidad patogénica del virus. Sin embargo, este aún conserva su capacidad de inducir una respuesta inmune celular y humoral. Por lo tanto, aún no es una estrategia ideal. El papel que ha tomado la transcriptasa inversa ha sido muy importante en la actualidad, y en perspectiva en futuro, esperemos que lo siga siendo aún más, pues el VIH sigue siendo un tema controversial y en el que la sociedad aún tiene muchos prejuicios. Así pues, realmente el papel que tome la transcriptasa inversa en el VIH no solo es en temas biológicos o biomédicos, sino que también en temas sociales. Así pues, para que la transcriptasa inversa tenga el reconocimiento que se merece, debemos compartir la información que nos ha brindado la ciencia, compartirla y ayudar a que más gente se entere de quién o qué es lo que está detrás de esos fármacos y esas pruebas de PCR, para que de esta forma podamos disfrutar de las nuevas propuestas que nos trae la ciencia y así seguir estudiando y ayudando a la sociedad como lo hizo con la transcriptasa inversa. Muchas gracias.